Buenos días, les saluda Marta Olortegui, soy servidora de la SUNAFIL y el día de hoy vamos a hablar en esta capacitación sobre los derechos de la madre trabajadora en tiempos de COVID. Este tema es muy importante puesto que las madres trabajadoras, tanto las que se encuentran en estado de gestación como en periodo de lactancia, usualmente sufren tratos discriminatorios por su condición como tal. Entonces, a través de la presente capacitación vamos a abordar y conocer cuáles son sus derechos como trabajadoras y también cuáles son las obligaciones del empleador respecto de ellas. Para ello voy a proceder a compartir pantalla. Bien, como he mencionado ya, la madre trabajadora tiene derechos que le asisten por su condición como tal, ello considerando los tratos discriminatorios de los que a veces puede ser víctima y también con la finalidad de conciliar la vida familiar con la vida laboral y su característica particular como madres trabajadoras. Bien, para ello es necesario primero abordar la base legal, que va a ser el sustento normativo de lo dicho en la presente capacitación. Para empezar, tenemos que mencionar a la Constitución Política del Perú, que reconoce especial protección a la madre trabajadora por su condición de tal. La Ley 26644, que precisa el goce del derecho del descanso prenatal y postnatal de la trabajadora gestante, y también su reglamento. También vamos a abordar la Ley 27240, que es la ley que otorga el permiso por lactancia materna, y la Ley 29896, que establece la implementación de lactarios tanto en las instituciones públicas como en las instituciones privadas, promoviendo así la lactancia materna. El Decreto Supremo número 01-2016, emitido por el Ministerio de la Mujer, que desarrolla la Ley 29896, que es la ley que implementa los lactarios. El Decreto Supremo 03-97-TR, que es el texto único ordenado de la Ley 728, del Decreto Legislativo 728, que es la Ley de Productividad y Competitividad Laboral. También vamos a mencionar a la Ley 30364, que es la ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Y aquí quizá ustedes se preguntan por qué vamos a abordar esta ley si es que no estamos hablando de violencia contra las mujeres. Pero la particularidad de esta ley es que esta ley también aborda o reconoce determinados derechos laborales de estas trabajadoras, en este caso madres trabajadoras, que son víctimas de actos de violencia. Y finalmente la Ley 31051, que es la ley que amplía las medidas de protección laboral para mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional sanitaria, en caso del estado de emergencia nacional. Bien, ahora, ¿qué temas vamos a abordar en la presente capacitación? Para empezar, vamos a hablar sobre el descanso por maternidad, que corresponde a la madre trabajadora, que es un descanso prenatal y también un número de días como descanso postnatal. El permiso de lactancia, por el cual la trabajadora va a poder retirarse bien una hora antes del horario de trabajo o una hora después. También la igualdad salarial, la implementación también de los lactarios en las instituciones del sector público como en el sector privado. Vamos a hablar también sobre la protección contra el despido nulo que le asiste a estas madres trabajadoras si es que el despido se produce como consecuencia de su condición como tal. Y finalmente, la protección contra la violencia familiar, sobre los aspectos laborales que ya he mencionado hace un instante, que está referido básicamente a la justificación en caso de tardanzas o ausencias al centro de trabajo. Bien, para empezar, vamos a hablar sobre el descanso por maternidad. El descanso por maternidad es un derecho de la madre trabajadora derivado del proceso biológico que implica la gestación, por lo cual le va a permitir gozar de 49 días de descanso prenatal y 49 días de descanso postnatal. En este caso, si hacemos la sumatoria de este número de días, nos equivale a 98 días de descanso postnatal, a los cuales va a tener derecho, 98 días de descanso por maternidad, a los cuales va a tener derecho esta trabajadora. Recordemos aquí que anteriormente existía este descanso por maternidad, pero el número de días era inferior.
Estábamos hablando anteriormente de un descanso por maternidad de 90 días. Era 45 días prenatal y 45 días postnatal. Pero actualmente se ha ampliado este descanso por maternidad y la trabajadora va a tener derecho a gozar de 98 días. Bien, ahora este descanso, en el caso del descanso prenatal, va a poder ser diferido parcial o totalmente y acumulado por el postnatal a decisión de la madre trabajadora. En este caso, ¿qué entendemos por diferido? Diferido se refiere a que va a ser aplazado, va a ser postergado para que sea gozado junto al descanso postnatal. En este caso, si es que la trabajadora así lo decidiera, así lo quisiera, va a tener que comunicar formalmente al empleador a través de un escrito y va a tener que comunicarlo con una antelación no menor de 2 meses a la fecha probable de parto. Aquí es preciso mencionar que esta comunicación tiene que estar acompañada por un informe médico en el cual se certifique que la postergación de este descanso prenatal no va a poner en riesgo la vida de la salud ni de la madre gestante ni tampoco del concebido. Y también es necesario mencionar que se trata de una comunicación, por lo cual no va a requerir la autorización del empleador o su aprobación o su aceptación. Simplemente la madre trabajadora desea posponer el descanso prenatal, lo comunica al empleador, el empleador recibe esta comunicación y surte sus efectos desde que es recibida esta comunicación. No requiere que el empleador responda aceptando y tampoco podría negarse el empleador. Bien, ahora en este caso también pueden producirse dos supuestos. Que la madre gestante se encuentra en estado de gestación, tenga ya programada una fecha probable de parto, pero se produzca el adelanto del alumbramiento. Por ejemplo, esta madre en estado de gestación fue programada para que se realice el parto el día 15 de marzo, pero se produce el adelanto del alumbramiento y finalmente da a luz el 1 de marzo, por ejemplo. En este caso, los días de descanso prenatal que todavía le faltaban gozar no se van a perder, sino que van a ser acumulados al descanso postnatal. Entonces, finalmente sí va a gozar de los 98 días correspondientes. El otro supuesto es que el alumbramiento se produzca después de la fecha probable de parto. Por ejemplo, en el mismo caso, se había programado como fecha de parto el 15 de marzo, pero se produce el retraso, es decir, el alumbramiento se va a producir, por ejemplo, el 30 de marzo. En este caso, esos días de retraso van a ser considerados como descanso médico por incapacidad temporal. Bien, aquí hay que mencionar que los días de descanso prenatal y postnatal se consideran como días efectivamente elaborados para efectos del cómputo de las utilidades, de las gratificaciones, ETS y vacaciones. Bien, dentro del descanso por maternidad también puede existir una particularidad, un caso que puede darse, que es que la madre trabajadora dé a luz a niños con discapacidad o quizá mellizos o trillizos. En este caso, en el caso de los nacimientos múltiples o de nacimiento de niños con discapacidad, se va a extender el descanso postnatal por 30 días naturales, adicionales a los 98 días que acabo de mencionar. En este caso, si es que realizamos la sumatoria de cuántos días le van a corresponder, serían 128 días. Respecto del caso de los nacimientos, del nacimiento de niños con discapacidad, se va a tener que acreditar a través de un certificado médico el estado de discapacidad. Bien, ahora respecto de las vacaciones. Como sabemos, en una situación normal, un trabajador tiene derecho a las vacaciones siempre que cumpla con el récord vacacional y que haya cumplido con un año de servicios para la empresa. Ahora, en este caso, si ya se cumplió el récord y hay un periodo pendiente de goce, la madre trabajadora puede decidir que va a gozar de este periodo vacacional y lo gozaría a partir del día siguiente de vencido el descanso postnatal. Para ello va a tener que comunicar con una anticipación no menor de 15 días calendario al inicio del descanso vacacional su deseo de gozar de las vacaciones. Aquí, al igual que el caso anterior, que es el descanso por maternidad, el aplazamiento del descanso por maternidad, aquí va a ser igual, es decir, se trata solo de una comunicación.
el empleador no tiene que manifestar su aprobación o aceptación de este goce de vacaciones, puesto que ya es un derecho reconocido en la norma a favor de la madre trabajadora. En una situación normal, digamos, de un trabajador que ya cumplió con el récord vacacional y ya cumplió con el año de servicios, se tiene que poner de acuerdo con el empleador para la oportunidad de goce. Él no puede de manera unilateral decidir cuándo va a gozar de las vacaciones, sino que tiene que haber un acuerdo con el empleador. Para este caso en particular de las vacaciones con posterioridad al descanso postnatal, no se requiere este acuerdo. La trabajadora lo decide, lo comunica y puede gozar si es que lo comunica con la anticipación que he mencionado, que debe ser no menor de 15 días calendario. Bien, ahora vamos a hablar del permiso por lactancia. La madre trabajadora al término del periodo postnatal tiene derecho a 1 hora diaria de permiso por lactancia materna hasta que su hijo tenga 1 año de edad. Como he mencionado, por este derecho la madre trabajadora podría retirarse 1 hora antes del horario habitual que esta trabajadora tiene o ingresar a trabajar 1 hora después por este permiso por lactancia. Ahora, este permiso por lactancia va a poder ser fraccionado en 2 tiempos iguales, siendo otorgado dentro de la jornada laboral. Es decir, si el permiso es de 1 hora, la trabajadora podría decidir que lo goza media hora al inicio del horario de trabajo y media hora después. Es decir, ingresa media hora después del horario de trabajo y se retira media hora antes del horario habitual que ésta tenga. Ahora, esta hora diaria de permiso por lactancia se considera como efectivamente elaborada para todo efecto legal y en ningún caso será materia de descuento. Aquí les comento que anteriormente la norma no precisaba que se consideraría esta hora diaria de permiso como efectivamente elaborada. Entonces, lo que hacían los empleadores era, le otorgaban esta hora de permiso por lactancia, pero estas horas eran descontadas finalmente en el pago de las remuneraciones, porque la norma no precisaba que tenían este carácter de efectivamente elaboradas para todo efecto legal. Entonces, lo que ocurrió fue que posteriormente se ha precisado a través de otra ley que este permiso por lactancia se considera como día efectivamente elaborado para todo efecto legal. Y como consecuencia de ello, no va a ser posible los descuentos, no va a ser posible que el empleador alegue que no ha elaborado esa hora y por tanto procedería el descuento, porque ya se ha determinado tal condición. Bien, aquí, al igual que el caso anterior, en el caso del descanso por maternidad, en este caso también se va a poder ampliar el periodo de lactancia. En este caso, como hemos dicho, es de 1 hora diaria, pero si, producto del parto, la madre trabajadora alumbra a mellizos o a trillizos, el permiso por lactancia se va a ampliar, se incrementa en 1 hora más al día. Entonces ya no sería 1 hora diaria, sino 2 horas diarias. En este caso, la madre trabajadora y su empleador podrán convenir el horario en que se ejercerá el permiso de lactancia. Y este derecho no podrá ser compensado ni sustituido por ningún otro beneficio. Aquí lo que pasa es que muchas veces consultan y la consulta va referida en este sentido. La madre trabajadora, por ejemplo, quiere acumular las 5 horas que corresponderían a la semana si es que trabajara de lunes a viernes y quieren acumularlas a efectos de un día no asistir a laborar, por ejemplo, ¿no? Señalando que durante esta semana no gozaron del periodo del permiso por lactancia y por tanto les correspondería ausentarse durante 5 horas. Pero esto no es posible porque la finalidad de la norma es que la trabajadora pueda acudir a su hogar a efectos de que pueda darle de lactar a su menor hijo. Entonces no es posible que se pueda compensar o sustituir o acumular este derecho. Bien, ahora vamos a hablar de los lactarios, que es un ambiente especialmente acondicionado y digno para que la madre trabajadora extraiga su leche materna durante el horario de trabajo, asegurando su adecuada conservación. Esto con la finalidad de promover la lactancia materna.
Bien, ahora, ¿quiénes se van a encontrar obligados a la implementación de estos lactarios? Se encuentran obligados tanto las instituciones del sector público como del sector privado, donde se encuentren laborando 20 o más mujeres en edad fértil. Ahora, ¿qué debemos entender por mujeres en edad fértil? Aquellas que tengan entre 15 a 49 años de edad. Aquí es necesario mencionar que la norma habla de mujeres en edad fértil, no habla de madres o madres trabajadoras. Entonces, la finalidad de la norma no es que sean 20 o más madres. Por ejemplo, una empresa cuenta con 20 mujeres en edad fértil, entre 15 a 49 años de edad. Estas 20 mujeres son solteras, no tienen hijos, no tienen, digamos, una proyección a corto plazo de quedar embarazada, no sé. Y en este caso el empleador puede preguntarse, pero ¿para qué voy a implementar un lactario si es que en mi centro de trabajo todas las mujeres están solteras, no tienen hijos, no están embarazadas? Entonces, ¿para qué me están obligando? Y el motivo es que en cualquier momento esta mujer que ellos consideran que se encuentra soltera y que no tiene proyección a tener hijos, puede quedar en estado de gestación. O posiblemente a través de una convocatoria se pueda presentar a laborar una trabajadora en estado de gestación. En este caso, y para prever esos supuestos, es que la norma ha previsto que, independientemente de su estado, si es que es una madre o no, se debe implementar este lactario si se cuenta con 20 o más mujeres en edad fértil. Ahora, este lactario debe tener unas condiciones mínimas que deben ser observadas por el empleador en el momento de su implementación. Para empezar, el área del lactario no puede ser inferior a los 10 metros cuadrados. Tiene que brindar comodidad e higiene. Respecto a la comodidad, podemos mencionar que se encuentran como características mínimas que este lactario cuente con sillas, con sillones, sillones con abrazaderas, con dispensador de papel toalla, por ejemplo, o dispensadores de jabón líquido, que también cuente con un lavabo o un dispensador de agua potable, también con un tacho para que se puedan botar los residuos. Debe ser accesible, debe ser un lugar de fácil y rápido acceso para las usuarias. En este caso, considerando que también pueden existir mujeres con alguna discapacidad, este lactario debe ser implementado preferentemente en el primer o segundo piso, en la planta baja. Y solamente de manera excepcional podría ser en algún piso superior si es que el centro de trabajo contara con ascensores. En tal supuesto sí podría implementarse el lactario, por ejemplo, en un cuarto o quinto piso, ¿no? Pero la norma, por la accesibilidad, dispone que sería preferente que se pueda implementar en el primero o en el segundo piso. Este lactario debe contar con elementos que brinden privacidad necesaria. En este caso, considerando que este ambiente va a ser exclusivo para la extracción y el adecuado mantenimiento de la leche materna, es que deben de implementarse, por ejemplo, cortinas o biombos o separadores de ambientes a efectos de que esas trabajadoras mantengan su privacidad mientras están extrayendo la leche materna. Bien, este lactario también debe estar alejado de áreas peligrosas, contaminadas u otras que impliquen riesgo para la salud e integridad. En este caso, si es que no fuera posible que el lactario sea implementado en el mismo centro de trabajo, tendría que ser implementado en zonas aledañas, zonas cercanas al centro de trabajo para que las madres trabajadoras se puedan desplazar del lactario al centro de trabajo. Y en este caso, el tiempo que demande el traslado del centro de trabajo al lactario no se van a considerar como horas de uso del lactario. Bien, y finalmente, este lactario debe contar con una refrigeradora o frigobar para la conservación de la leche materna. Y esta es una obligación importante porque puede ser que el empleador haya cumplido con implementar el lactario, que tenga un área de por lo menos 10 metros cuadrados, brinde comodidad de higiene a la trabajadora, se encuentre ubicada en el primer piso, cuente con cortinas o biombos, pero no cuente con refrigeradora. O contando con refrigeradora, la misma está malograda o no sirve.
En tal caso, si es que se realizara una inspección en el centro de trabajo y el inspector observara o advirtiera que este frigobar o refrigeradora no sirve, entonces se va a considerar que este lactario no se ha cumplido con implementar el lactario, porque una característica mínima es que se cuente con esa refrigeradora, y esto es con la finalidad de mantener la leche materna que vaya a extraerse la madre, la trabajadora gestante o en estado de periodo de lactancia. Entonces es importante considerar y revisar, hacerle el mantenimiento periódicamente a la refrigeradora o frigobar a efectos de que se mantenga en funcionamiento durante todo el tiempo. Bien. Ahora, respecto de estas características mínimas, también hay ciertas obligaciones que tiene el empleador. Por ejemplo, una de estas es poner señalización para que se pueda identificar dónde se encuentra el lactario, letreros de señalización y también un letrero donde se identifique dónde está el lactario. Bien, ahora respecto del uso del lactario, este no puede ser inferior a 1 hora por día. La trabajadora va a tener derecho a por lo menos usar de lactario una hora diaria. Bien, ahora en caso de que se requiera un mayor tiempo para el uso del lactario, este puede ser establecido por decisión unilateral del empleador o por común acuerdo entre la madre trabajadora y el empleador, o también por un convenio colectivo de trabajo. En este caso, si fuera a decisión unilateral del empleador, tiene que estar contenido en el reglamento interno de trabajo, y si no tuviera la obligación de contar con un reglamento interno de trabajo, algún instrumento de similar naturaleza, algún reglamento interno o política interna que precise cuál va a ser el tiempo del uso del lactario aplicable. Ahora, en este caso, la madre trabajadora va a elegir en qué oportunidad hace uso de este derecho. La frecuencia y la oportunidad la decide la madre trabajadora. No es como el caso del permiso por lactancia que hemos hablado hace un instante, en el cual se establece de común acuerdo con el empleador. Tienen que convenir las partes en qué momento se hace uso del permiso por lactancia. En el caso del uso del lactario, que es una figura distinta, un derecho distinto, la madre trabajadora elige en qué oportunidad hace uso de este derecho y con qué frecuencia. Entonces aquí hay que distinguir que el permiso de la hora de lactancia es completamente diferente e independiente del tiempo de uso del lactario. Por lo cual, el empleador no podría decir, por ejemplo, ya te estoy otorgando tu derecho al uso del lactario, entonces, ¿para qué vas a ir a tu casa? No podría decir esto porque son derechos independientes y sus finalidades también son distintas. En el primer caso, en el caso del permiso por lactancia, la finalidad es que la madre trabajadora acuda a su hogar y debe lactar a su menor hijo. Y en este segundo caso, en el uso del lactario, la finalidad es la extracción de la leche materna. Extracción. ¿Bien? Bien, a las madres trabajadoras también les asiste una protección especial contra el despido. En este caso, las trabajadoras gestantes y las madres trabajadoras tienen protección contra el despido nulo, cuando tenga por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el despido se produce en cualquier momento del periodo de gestación o dentro de los 90 días posteriores al nacimiento. En este caso, se va a presumir que el despido tiene por motivo el embarazo, el nacimiento y sus consecuencias o la lactancia, si el empleador no acredita en estos casos la existencia de causa justa para despedir. Si se produjera un despido y esta trabajadora tuviera la condición de madre trabajadora, me refiero a que se encuentra en estado de gestación o su periodo de lactancia, dentro de los 90 días posteriores al nacimiento, en este caso el empleador tendría que sustentar el motivo del despido. ¿Cuál es la causa justa que motiva el despido de esta trabajadora? Y tendría que iniciar un procedimiento de despido. Como sabemos, en el procedimiento de despido, el empleador va a imputarle cuál es la falta grave en la que ha incurrido la trabajadora y le va a otorgar un plazo determinado para que ésta pueda presentar sus descargos, que no puede ser inferior a 6 días. Y posteriormente, luego de que la trabajadora presente sus descargos, o si es que no los presenta,
el empleador va a ser quien evalúe la situación y en base a la gravedad de la falta proceda con el despido. Pero tiene que cumplir con este procedimiento de despido y tiene que imputar la falta, puesto que si simplemente se enteró, por ejemplo, de que está en estado de gestación y por ese motivo la despide, se va a presumir que el motivo es efectivamente el embarazo y, por tanto, le asiste a esta trabajadora una protección contra el despido nulo. En este caso hay que mencionar que previo al despido, la madre trabajadora debe haber comunicado su estado de gestación a efectos de saber, de tener certeza de que el empleador sabía que la trabajadora se encontraba en estado de gestación y, por tanto, ese es el motivo por el cual la despide. No obstante, también existe jurisprudencia que señala que si es que el estado de gestación de la madre trabajadora es evidente, es decir, por ejemplo, tiene sus 9 meses de gestación y digamos, el vientre de la madre es prominente, entonces puede que no haya existido comunicación, pero como es evidente que está en estado de gestación, también se presume que el despido tiene por motivo el embarazo. Y por tanto, lo que podría hacer esta madre trabajadora es acudir a la vía judicial a efectos de solicitar la reposición al centro de trabajo, si es que así lo quisiera. Y en este caso, el plazo para la interposición de la demanda es de 30 días hábiles de producido el cese. Bien, sobre la igualdad salarial es necesario mencionar que queda prohibido que la entidad empleadora despida o no renueve el contrato de trabajo por motivos vinculados con la condición de embarazo o el periodo de lactancia. En este caso es necesario señalar que si el despido, como lo he mencionado anteriormente, si el despido se sustenta en una causa justa, por ejemplo, que el trabajador o la trabajadora incurrió en una falta grave, debe iniciarse el procedimiento de despido que he mencionado y en el caso de la no renovación del contrato de trabajo, se podría presumir que los motivos están vinculados con la condición de su embarazo o periodo de lactancia. En este caso, el empleador sí va a estar habilitado a no renovar el contrato de trabajo si es que la causa objetiva que motivó la contratación y la celebración del contrato de trabajo ha desaparecido. Por ejemplo, se trata de un contrato por suplencia. Esta madre en estado de gestación fue contratada por 3 meses, por ejemplo, a través de un contrato por suplencia. Y la trabajadora a la cual ella suplía se está reincorporando al centro de trabajo. Evidentemente ahí ha desaparecido la causa objetiva que motivó la contratación, la celebración del contrato, porque ya no se requiere de sus servicios, dado que la trabajadora o el trabajador al cual suplía se está reintegrando, se está reincorporando al centro de trabajo. Entonces hay que evaluar caso por caso si es que corresponde o si es que se está vulnerando los derechos de estas madres trabajadoras. ¿Bien? No se van a considerar diferencias objetivas y razonables aquellas vinculadas directa o indirectamente con el embarazo, la maternidad, la paternidad, la lactancia, las responsabilidades familiares o ser víctima de violencia. En las convocatorias a puestos de trabajo, el potencial empleador no puede solicitar a las candidatas la realización de una prueba de embarazo. Esto no está permitido, dado que se producen muchos casos en los cuales estas trabajadoras son discriminadas si es que la prueba de embarazo sale como resultado positivo. En este caso son apartadas del proceso de selección porque la empresa no quiere contratar a trabajadoras en estado de gestación porque saben quizá las obligaciones que implica ello. Y esos son actos discriminatorios. Simplemente apartarlos del proceso de selección por su estado de gestación. Y por tanto no se permite solicitarle la realización de una prueba de embarazo a las candidatas. Pero aquí hay una excepción. En aquellos casos en que el puesto de trabajo involucre un riesgo para la salud de las mujeres gestantes o el feto, el potencial empleador debe poner en conocimiento de las candidatas dichos riesgos. En este caso, luego de la comunicación realizada por el empleador a las trabajadoras respecto de los riesgos que implica el puesto o el cargo al cual ellas están postulando o quieren acceder, es que ellas deciden si es que quieren someterse a esta prueba de embarazo. Y de ser afirmativa su voluntad, si es que quieren realizarse esta prueba de embarazo,
pues quien asume el costo de dichas pruebas va a ser del empleador. El empleador asume su costo. Protección contra violencia familiar respecto de los derechos laborales. Bien. Como sabemos, las trabajadoras que son víctimas de actos de violencia se encuentran en un estado de vulnerabilidad y también puede que debido a las diligencias que vayan a realizar como consecuencia de estos actos de violencia puedan ausentarse del centro de trabajo. En este caso, se han previsto determinados derechos que le van a asistir a esas madres trabajadoras a efectos de resguardar sus derechos laborales. Bien, primero, el cambio de lugar y horario de trabajo en tanto sea posible. Esto siempre y cuando así lo haya solicitado la trabajadora que es víctima de violencia. Y este cambio del lugar y el horario va a ser sin un menoscabo de sus derechos remunerativos y de su categoría. No se podría reducir sus derechos, no se podría reducir la remuneración que le va a corresponder a esa trabajadora y tampoco la categoría. Bien, la justificación de las inasistencias y tardanzas al centro de trabajo derivadas de actos de violencia, el cual no puede exceder de 5 días laborables en un periodo de 30 días calendario o más de 15 días laborables en un periodo de 180 días calendario. Ahora, aquí el modo de justificar las inasistencias o las ausencias al centro de trabajo y las tardanzas es a través de la constancia de que se presentó la denuncia. La denuncia en la dependencia policial o en el Ministerio Público. Y en todo caso, respecto de las diligencias que pudiera realizar la trabajadora, ya sean de índole legal, médica o social. Luego está la suspensión de la relación laboral sin goce de remuneraciones hasta por 5 meses consecutivos, en caso sea dispuesto por el juez a cargo del proceso a pedido de la víctima. Ello dependiendo de la gravedad del proceso. Y en este caso se va a suspender la relación laboral, va a ser una suspensión perfecta de labores porque no va a haber prestación de servicios por parte de la trabajadora y tampoco va a haber pago de remuneraciones por parte del empleador. Y luego de que concluya esta suspensión y la trabajadora se reincorpore al centro de trabajo, debe hacerlo en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión de la relación laboral. No puede haber una modificación que afecte sus derechos ya adquiridos o los derechos de los que gozaba antes de que se suspenda el vínculo laboral, el contrato de trabajo. Bien, aquí hay unas medidas de protección laboral para las mujeres gestantes y madres lactantes en casos de emergencia nacional. En los centros de trabajo, las mujeres gestantes solicitarán al empleador no realizar labores que pongan en peligro su salud y o la de desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación, el cual debe estar certificado por el médico tratante. En este caso, a través de un certificado del médico se tendría que determinar cuáles son las actividades que no debería realizar esta madre trabajadora en estado de gestación, porque podrían poner en riesgo tanto su vida como la vida del concebido. En este caso, el empleador debe asignar a la mujer gestante labores que no pongan en riesgo la salud y el desarrollo normal del embrión y el feto durante el periodo de gestación, sin afectar sus derechos laborales. Por ejemplo, si es que esta trabajadora gestante tiene que ser trasladada, digamos, a otra área porque el área en el que laboraba la exponía a muchos peligros y riesgos, entonces, como consecuencia de dicho traslado, no podrían afectarse sus derechos laborales, no podría afectarse la remuneración de la que venía gozando, no podría disminuirse la remuneración, ¿no? o negarse determinados derechos que antes ella gozaba. Durante la vigencia del estado de emergencia nacional, el empleador identifica a los trabajadores, mujeres gestantes y madres lactantes cuya integridad o la de su menor hijo son puestas en riesgo por las circunstancias que propiciaron el estado de excepción decretado, con el propósito de aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto para el cumplimiento de sus actividades. En este caso, si es que las actividades realizadas por la madre trabajadora implican un peligro, un riesgo, se debe aplicar de forma obligatoria el trabajo remoto.
Y cuando la naturaleza de las labores no sea compatible con el trabajo remoto, el empleador lo que debe de hacer es asignar labores compatibles con las funciones que originalmente realizaba. Y si no fuera posible ello, entonces debe otorgar la licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. La idea es que no se ponga en riesgo la vida de la trabajadora gestante ni tampoco la del concebido. Y para ello el empleador va a tener que adecuar distintas medidas. Si es que no fuera posible realizar esas labores porque implican un peligro, otorga el trabajo remoto. Si es que por la naturaleza de las actividades que realiza esta trabajadora no es posible implementar el trabajo remoto, el empleador asigna labores compatibles con las funciones que originalmente realizaba. Y si esto no fuera posible, otorga preferentemente licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Bien, ahora vamos a hablar sobre el procedimiento inspectivo. Como sabemos, la SUNAFIL es el ente rector en el sistema de inspección del trabajo, por el cual tiene como finalidad o como una de sus funciones verificar el cumplimiento de las obligaciones, tanto de índole sociolaboral como en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y como consecuencia de ello puede iniciar procedimientos inspectivos a efectos de verificar el cumplimiento. Bien, al respecto podemos mencionar que el procedimiento inspectivo puede iniciar a través de una denuncia que es presentada por un trabajador o un ex trabajador o un tercero. También a solicitud del sistema inspectivo del trabajo, también es posible a iniciativa del inspector de trabajo. En cualquier caso, se va a generar una orden de inspección. Esta orden de inspección debe contener cuáles son las materias a fiscalizar. Por ejemplo, podría ser el registro en planilla, el pago de gratificaciones, el pago de CTS, por ejemplo, el cumplimiento de la implementación de los lactarios. Y se debe señalar quién va a ser el inspector y cuál es el plazo para que se realice las actuaciones inspectivas. Una vez que ha sido asignado el inspector de trabajo, este va a tener un plazo de 10 días hábiles para iniciar la primera actuación inspectiva y 30 días para poder culminarlo, que podrían ser prorrogables. Dentro de las actuaciones inspectivas vamos a encontrar, por ejemplo, la visita al centro de trabajo, las comparecencias, medidas de requerimiento, comprobación de datos y requerimientos de información por medios tecnológicos. Y dentro de las medidas inspectivas encontramos, por ejemplo, a la medida de requerimiento. Bien, finalizado el procedimiento inspectivo, este puede culminar en un informe de inspección o en un acta de infracción. En el primer caso, esto ocurriría si es que no se advirtieron infracciones o de haberse advertido, las mismas fueron subsanadas. Y en el segundo caso, el acta de infracción se emite si es que se han advertido infracciones respecto de sus obligaciones laborales. Bien, las modalidades de actuaciones inspectivas son 4. La comprobación de datos o antecedentes es una verificación de la información que se encuentra contenida en las dependencias o instituciones públicas. Por ejemplo, el inspector podría realizar la consulta en el sistema de la SUNAT a efectos de verificar cuántos trabajadores fueron registrados en la planilla electrónica, por ejemplo. Luego tenemos el requerimiento de información por medio de sistemas de comunicación electrónica. En este caso, contamos con el sistema de casilla electrónica, es un sistema de la SUNAFIL, por el cual se va a requerir información. El inspector va a requerir al empleador cumpla con presentar determinada documentación, por ejemplo. Pero no va a ser el único medio. También puede solicitar información a través de mensajes por WhatsApp o a través de videollamadas o llamadas o a través de mensajes de texto. También tenemos las visitas de inspección a los centros y lugares de trabajo. Esta es una facultad que tiene el inspector por la cual puede ingresar al centro de trabajo en cualquier momento del día, ya sea en el día o en la noche, sin autorización previa y sin comunicación previa al empleador. El inspector no tiene la obligación de comunicarle previamente que va a acudir a laborar, porque la intención de esta visita es que sea sorpresiva y que se puedan encontrar trabajadores en el centro de trabajo.
Y finalmente tenemos a la comparecencia, que va a ser el mecanismo por el cual el inspector cite al sujeto inspeccionado, en este caso del empleador, a efectos de que pueda acudir a las oficinas de la SUNAFIL. Y también considerando el estado en el cual nos encontramos, el estado de emergencia nacional, podría citarlo para que se conecte a una videoconferencia. Y a través de esa videoconferencia solicitar la información, entrevistarlo, etcétera. Aquí hay que considerar que en el marco de la emergencia sanitaria y nacional se privilegia los sistemas de comunicación electrónica mediante el uso de tecnologías de la información y comunicación para cualquier modalidad de actuación inspectiva. Y solamente de modo excepcional se va a realizar de manera presencial las actuaciones inspectivas. Dentro de las medidas inspectivas podemos encontrar la medida inspectiva de requerimiento. Cuando el inspector actuante compruebe la existencia de una infracción al ordenamiento jurídico sociolaboral, por el cual va a requerir el sujeto responsable de su comisión la adopción en un plazo determinado de las medidas necesarias para garantizar el cumplimiento de las disposiciones vulneradas. Esto siempre y cuando las infracciones que pudiera advertir el inspector de trabajo sean subsanables. Finalmente, las actuaciones inspectivas, como ya he mencionado, pueden concluir en un informe de actuaciones inspectivas, y esto se daría en el caso de que no se adviertan infracciones o de haberse advertido, estas hayan sido subsanado en el plazo establecido por el inspector. Por tanto, se emitiría un informe de actuaciones inspectivas y se archivaría. Por otro lado, se podría emitir un acta de infracción en caso se hubieran advertido infracciones y estas no hubieran sido subsanadas, o porque esas infracciones tuvieran calidad o carácter de insubsanables, supuesto en el cual se emite el acta de infracción y por el cual se da inicio al procedimiento sancionador. Bien, los aspectos sancionadores. ¿Cuáles son las multas que aplicarían el inspector de trabajo en caso se advirtieran infracciones al cumplimiento de sus obligaciones? Bien, dentro de las infracciones que regula el Decreto Supremo número 019-2006-TR y modificatorias, encontramos en el artículo 24 como una infracción grave el incumplimiento de las obligaciones relativas a la implementación de lactarios contenidas en la ley, así como en sus respectivas normas reglamentarias y complementarias. Aquí, si es que el inspector de trabajo acude al centro de trabajo y advierte que no se ha cumplido con implementar los lactarios o estos no cumplen con las condiciones mínimas que ha establecido la norma, o por ejemplo no cuenta con la refrigeradora, que es un artefacto importante, en este caso se configuraría una infracción grave tipificada en el artículo 24.20. Ahora, como infracciones muy graves, en el artículo 25 vamos a encontrar en el artículo 25.16 el incumplimiento de las disposiciones relacionadas con la protección de las mujeres trabajadoras durante los periodos de embarazo y lactancia, y en el 25.17 la discriminación del trabajador, directa o indirecta, en materia de empleo u ocupación, como las referidas a la contratación, retribución, jornada, formación, promoción y demás condiciones por motivo de origen, raza, sexo, color, edad, idioma, religión, opinión, ascendencia y cualquier otra. Bien, ahora aquí podemos observar la escala de multas que se encuentra contemplada en el Decreto Supremo 08-2020-TR. Al respecto, es importante saber que existen 3 criterios para la graduación de las sanciones y están referidos tanto al tamaño de la empresa, a la gravedad de la infracción y al número de trabajadores afectados. En este cuadro, por ejemplo, podemos observar esos 3 criterios. Si es que fuera una microempresa, hay determinado tabla; si fuera pequeña empresa, otra, y no MIPE, otra. Y también la gravedad de la infracción, que podría ser una infracción leve, grave o muy grave, y el número de trabajadores afectados, si fuera un trabajador o 50 trabajadores o 1000 trabajadores. Esos son los 3 criterios para la graduación.
Entonces, por ejemplo, si es que se tratara de una microempresa que no cumplió con implementar el actario, sabemos que el incumplimiento de la implementación del actario es una infracción grave, entonces nos ubicaríamos en microempresa, gravedad de la infracción grave y evaluaríamos la multa en base al número de trabajadores que fueron afectados con ese incumplimiento. ¿Bien? Y a continuación lo vamos a poder visualizar en soles. Bien, esta es la escala de multas expresada en soles y como sabemos, actualmente el valor de la UIT es de 4.400 soles. Entonces es un cuadro de multas actualizada. Como podemos observar, en el caso de la microempresa, una infracción muy grave podría ascender a 2.992 soles. Y si fuera una no MIPE, una empresa que no se ha registrado como microempresa, la infracción muy grave sería o ascendería a 231.132 soles. Esa sería la multa que podría imponer el inspector de trabajo dependiendo de la infracción, del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados. Bien, es importante recordar ingresar a la casilla electrónica de la SUNAFIL. La casilla electrónica puede ser usada tanto por el empleador o por el trabajador y es obligatoria en el caso de los empleadores. Deben activar la casilla electrónica y actualizar sus datos. Ahí está en la página web en la cual deben ingresar a fin de activar la casilla electrónica. A través de la casilla electrónica se van a notificar, se van a requerir documentos o información y también surte todos los efectos legales, como si esta comunicación fuera notificada en domicilio real y o procesal. Bien, muchas gracias. Espero que esta capacitación haya sido de interés para todos ustedes y que hayan podido entender cuáles son los derechos de la madre trabajadora y también cuáles son las obligaciones del empleador respecto de estas. Bien, en caso tuvieran mayores consultas o dudas sobre sus derechos laborales, pueden ingresar a la página de la SUNAFIL. Hay un aplicativo que se llama SUNAFIL Responde, en el cual consultores laborales van a atender gustosamente las dudas o consultas que hayan surgido a raíz de la presente capacitación. Y si tuvieran otras consultas referidas a sus derechos laborales, también pueden realizarlas a través de este aplicativo. Bien, vamos a ir por las preguntas. Bien, María Malásquez nos pregunta, cuando uno sale embarazada y sale de licencia, ¿regresa a su puesto o la pueden cambiar a otro, considerando que es de menos funciones? No, en este caso, cuando la trabajadora se retira a hacer uso o goce del descanso por maternidad, que son, como ya he mencionado, 98 días, al momento de su reincorporación al centro de trabajo regresa al mismo puesto, al puesto que dejó, y regresa también percibiendo la misma remuneración. No es posible que a su regreso la trabajadora se dé con la sorpresa de que la remuneración ha variado y para su perjuicio se ha reducido, o que las actividades o las funciones que va a realizar no son las mismas, sino que son de otro cargo, de otro puesto. En ese caso podría presentar una denuncia ante la SUNAFIL y también podría presentar una carta solicitándole al empleador el cese de los actos de hostilidad, porque le estarían reduciendo la categoría o la remuneración a esa trabajadora. Entonces, bien, podría acudir a la SUNAFIL y presentar una denuncia o también o paralelamente solicitar al empleador el cese de estos actos de hostilidad.
Bien, aquí Lucero Alcalá nos pregunta, ¿qué hacer si la empresa donde laboras no se encuentra registrada para dar la suspensión perfecta? Entiendo que les han dado la suspensión perfecta de labores, pero no lo han registrado en la página del Ministerio de Trabajo, que es donde se realizaría el registro de la suspensión perfecta de labores. En tal caso, podrían presentar una denuncia porque lo que debería hacerse durante el estado de emergencia nacional es, si no fuera posible realizar las labores de manera presencial, tendría que otorgarse el trabajo remoto. Y si no fuera posible por las funciones que realiza, entonces tendría que otorgarse una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior. Si es que no se ha realizado de este modo, lo que podría hacer la trabajadora es presentar una denuncia porque aparentemente habría un incumplimiento del empleador de efectuar el pago de las remuneraciones. Lizzie Chota nos pregunta, ¿cuando una mujer da a luz puede retornar al trabajo presencial? Como ya he mencionado, hay una norma que señala que la trabajadora en estado de gestación o en periodo de lactancia debe mantenerse en trabajo remoto de manera obligatoria. Esta es la ley 31051. Entonces, en tal caso, no es posible que la mujer, en este caso en periodo de lactancia, retorne al trabajo a laborar de modo presencial. Culminado el descanso por maternidad, el descanso postnatal, debería continuar efectuando sus labores, sí, pero de manera remota, desde su domicilio o lugar de aislamiento domiciliario. Bien, aquí Evelyn Agreda nos pregunta, soy madre lactante, ¿puedo trabajar vía remota u obligada? ¿Puedo trabajar en oficina? Bien, en este caso repito, las madres que se encuentran en estado de gestación o en periodo de lactancia deben de realizar trabajo remoto de manera obligatoria. No es posible que realicen el trabajo de modo presencial porque podrían poner en riesgo tanto su salud como la del concebido. Entonces, la modalidad de trabajo para estas madres trabajadoras es el trabajo remoto. Alex Vargas nos pregunta, ¿una practicante profesional que está gestando tendrá derecho al subsidio y licencia por maternidad? En ambos casos no, porque no estamos hablando de una trabajadora, estamos hablando de una practicante profesional. Entonces, en este caso no le asisten los derechos de una madre trabajadora. No tendría derecho al subsidio y tampoco a una licencia por maternidad porque esa licencia es para las trabajadoras. Jessica Castro nos pregunta, la comunicación para toma de vacaciones después del descanso postnatal, ¿puede ser después del año en que le corresponde el goce de vacaciones? Como he mencionado, la comunicación, si es que la madre trabajadora desea gozar del descanso vacacional, es 15 días anteriores a la culminación del descanso postnatal. Y es una comunicación, no requiere de que el empleador lo autorice o lo acepte. Si se cumple con el supuesto de la jornada del récord vacacional y ha cumplido el año de servicios, tendría que comunicarlo con el plazo que he mencionado, que es de 15 días antes a la culminación del descanso postnatal. Si se cumple, entonces corresponde este derecho. Daisy Ramírez nos pregunta, si la madre trabajadora queda embarazada y el mes siguiente culmina su contrato de trabajo, ¿el empleador se ve obligado a contratar a la madre trabajadora o la madre embarazada? En este caso, hay que considerar dos cosas. La ley 3079 prohíbe la no renovación del contrato de trabajo si esta no renovación atiende de manera específica al estado de gestación
o al periodo de lactancia de esta trabajadora. Ahora, si es que este contrato de trabajo no se renovara, pero estuviera sustentado en que ha desaparecido la causa justa o la causa objetiva que motivó la celebración del contrato de trabajo, entonces no habría mayor problema, no habría ningún incumplimiento o vulneración de derechos de la trabajadora, dado que culminó el contrato, culminó la causa objetiva que motivó la contratación. Como dije en un inicio, puse el ejemplo de un contrato por suplencia. Si el contrato por suplencia fue por 3 meses, culminó el contrato, se reincorporó la trabajadora o el trabajador al cual suplía, desapareció la causa objetiva que motivó la contratación y por tanto no habría vulneración a los derechos de la madre trabajadora. En este caso también habría que conocer a mayor detalle cuál es la causa objetiva establecida en el contrato de trabajo que motivó la contratación. Si es que esta causa ha desaparecido, entonces la no renovación es válida. Pero si la causa objetiva que motivó la contratación persiste, el empleador se mantiene con la necesidad de contratar dichos servicios, entonces sí habría un presunto incumplimiento, una presunta vulneración de derechos laborales y en tal caso podría presentar una denuncia ante la SUNAFIL a efectos de que se realice una inspección y se determine la protección de los derechos de esta madre trabajadora. Adam Bermejo nos pregunta, ¿con cuánta anticipación debe comunicarse el estado de gestación? En caso tenga 2 meses laborando y 3 meses de gestación. Bien, en este caso la norma no ha previsto cuál es el periodo o cuál es el plazo para que el trabajador comunique al empleador que se encuentra en estado de gestación. En realidad esto ya es una decisión personal. En el momento en que la trabajadora desee comunicarlo al empleador, puede hacerlo. No está normado. Bien, Daisy Contreras nos pregunta, en caso la trabajadora lactante no quiera hacer uso del lactario, ¿qué medidas se podría tomar? En este caso, el uso del lactario es un derecho de las trabajadoras, de las trabajadoras que se encuentran en periodo de lactancia. Y me olvidé mencionar en la capacitación, pero el uso del lactario, el derecho al uso del lactario, se va a mantener hasta que el niño cumpla 2 años de edad. Entonces, si la madre trabajadora no desea usar el lactario, pues lo que podría hacer es cursarse algún documento en el cual se le haga de conocimiento que se mantiene su derecho. Dependerá, como he dicho, de la madre trabajadora la oportunidad y la frecuencia en la cual acude al lactario. Eso depende de la madre trabajadora. Pero lo que tendría que hacer el empleador aquí es comunicar a la madre trabajadora que cuenta con el lactario, cuál es el lugar en el cual se encuentra el lactario y hacerle saber que es su derecho, a efectos de que se tenga conocimiento de que el derecho está ahí y la madre trabajadora podría hacer uso en el momento en que crea conveniente y así no se vulneren sus derechos, el derecho a hacer uso del lactario. Bien, a ver, por aquí hay una pregunta más. Bien, no, ya no hay más preguntas. Ya no hay más preguntas. Agradezco las preguntas que se han venido realizando y quiero nuevamente precisar que el uso del lactario es hasta que el niño, el menor hijo, cuente con 2 años de edad. Entonces, digamos que si la madre trabajadora recién se ha producido el alumbramiento, tendría 2 años
para que pueda hacer uso de este lactario. No es igual al permiso por lactancia, que como he mencionado es hasta el año de edad. Bien, en caso tuvieran mayores consultas sobre este tema o sobre otros derechos laborales, les repito, pueden consultar a través de la página web de la SUNAFIL. El aplicativo se llama SUNAFIL Responde, en el cual consultores laborales van a poder absolver sus consultas. Gracias por la atención. Conmigo será hasta otra oportunidad.